tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy nos acompaña el profesor Nelson Acosta, quien es antropólogo y especialista en lo que es el discurso político en Venezuela. Él nos va a estar hablando hoy acerca de lo que será el taller denominado Emocionar para Convencer, que trata un poco sobre la neuropolítica. Hola, profesor, gracias y bienvenido y gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, me imagino que quieres que hable un poquito sobre el... Sí, comencemos primero por neuropolítica, el término. ¿Qué quiere decir neuropolítica? Bueno, mira, la neuropolítica básicamente consiste en aplicar los desarrollos de las neurociencias para la comprensión de lo que podríamos denominar, entre comillas, el cerebro político. Es decir, cómo se comporta el ciudadano o en su condición de votante, de militante político, ante los estímulos de la comunicación política. Las neurociencias han podido descubrir, diría yo, que a diferencia de lo que se pensaba antiguamente, el cerebro no es una máquina absolutamente racional, sino por el contrario, la actividad cerebral en un 90% es emocional y un 10% es racional, es decir, que las razones viajan al interior de las emociones. Tú eres muy joven, pero antiguamente había una película que se llamaba Star Trek y había el señor Spock. El señor Spock era un alienígena que era absolutamente racional, imposible de emocionarse y por lo tanto tenía mayor eficacia y eficiencia. Bueno, esa cultura según la cual las emociones opacan las razones, las emociones son elementos que distorsionan el pensamiento, el desarrollo de las neurociencias a través de los nuevos instrumentos de análisis de las neuronas y las sinapsis neuronales ha demostrado que no es así, sino todo lo contrario, sino que para ser efectivo, para ser eficaz, es necesario, es decir, es necesario emocionarse, pues, y que los contenidos racionales, si no están cubiertos encapsulados en unas emociones, no son efectivos. Por eso que el primer título del taller se denomina Emocionar para Convencer. Ok, emocionar para convencer. ¿Cómo nace este taller y a quién va dirigido este taller denominado Emocionar para Convencer? ¿A quiénes tenemos que emocionar para convencer? Bueno, el taller es una introducción a la neuropolítica, ¿no? Y está dirigido básicamente a profesionales y estudiantes en el campo de las ciencias políticas, del periodismo, de la publicidad, del mercadeo y en general al público universitario, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos nosotros obtener de estas reflexiones? Vamos a ilustrarlo a través de ejemplos políticos, ¿no? En la campaña electoral en la cual participó como contendientes el difunto presidente Hugo Chávez Frías y el candidato de la oposición Enrique Capriles Radowski, esa fue una contienda entre razón y emoción. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la campaña de Capriles en sus inicios intentó un gran esfuerzo humano vender como elemento fundamental de su campaña la gestión que él había realizado en la gobernación de Miranda, que había sido exitosa, y él decía, de ser presidente, lo que hice en Miranda lo haré en el país. Exacto. Es decir, fue una campaña asentada en elementos de carácter racional, en programas, en proyectos, en propuestas. Claro, si fui bueno aquí, voy a ser bueno allá. Voy a ser bueno allá. Sin embargo, el presidente Chávez hizo todo lo contrario, dijo, no importa que las calles no funcionen, no importa que los puentes estén quebrados, no importa, lo que importa es el corazón de la patria. Hizo una campaña absolutamente emocional. Bueno, los resultados fueron a la vista, ¿no? Claro, desde luego, voy a señalar que el candidato a la oposición en los elementos finales de su campaña comenzó a introducir elementos emocionales como aquellos que estaban asociados a la religiosidad popular venezolana. Que sé que en su inicio él fue a besar el manto de la Virgen del Valle. Sí. Posteriormente fue al Nazareno de Achaguas, visitó el Cristo de la Grita. Porque una pregunta que debemos hacernos es si las emociones son fundamentales para convencer, para que un mensaje racional pueda interpelar a su destinatario, uno debe preguntarse, ¿y dónde consigo yo esas emociones?
emociones que puedan ser compartidas por la población y que, bueno, en la cultura popular venezolana. Si hay que buscar las emociones, hay que buscarlas en eso que denominamos la cultura popular venezolana, y yo particularmente, esto sí es una cosa muy específica mía en mi condición de antropólogo, en eso que se denomina la religiosidad popular. Si uno analiza las manifestaciones populares religiosas en Venezuela, como la procesión de la Chinita en el estado Zulia y la del estado Lara, la Divina Pastora. La Divina Pastora, uno descubre ahí que personas de distintas referencias, de distintas diferencias, distintos estratos económicos, son convocados por esa emoción positiva que está articulada en la cultura popular venezolana. Porque si algo nos demuestra este tema de las emociones, desde el punto de vista metodológico, que las emociones no están, como diríamos, articuladas a una posición de clase, es decir, usted porque sea burgués, porque sea obrero, va a emocionarse de una manera distinta, no. Las emociones están, y eso es lo que nos puede permitir... es la misma para todos la emoción. Puede emocionar a todos, eso nos permitiría vencer la polarización política, en un discurso político que se articule a las emociones de carácter positivo, porque hay emociones negativas, ¿no? Claro. El odio, la envidia, etcétera, son emociones negativas, ¿no? Pero vuelvo y repito que las emociones positivas y que son muy importantes para poder articular un discurso político son las que están articuladas a la forma de ser del venezolano. Y la forma de ser venezolano a su vez no es única, hay distintas maneras de ser venezolano. Entonces hay que ir al encuentro de esas diversas culturas populares que existen en las distintas regiones del país. Estamos hablando un poco acerca de lo que es la neuropolítica. ¿Ese es un término que está nuevo en Venezuela o que ya se ha estado estudiando y ahorita está tomando un mayor auge? Bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente, el término, por lo menos el que fue primer ministro de Francia, Sarkozy, creó un laboratorio de neuropolítica y construyó toda su campaña electoral en función de estos elementos que nos desarrolla. Es decir, el problema de un político es cómo entrarle al cerebro del votante. Claro. Y al cerebro del votante se le entra a través del corazón, no a través de la razón. El presidente Obama, por ejemplo, es un gran, y Bill Clinton, ¿no? Eran hombres que tenían lo que se llama gestión política de las emociones. Y por eso es que ellos son unos grandes cuentacuentos, porque una manera de nosotros comunicarnos, una manera sencilla de comunicarnos es a través de la construcción de relatos. Un dirigente político, por ejemplo, que quiera, yo doy el caso de Enrique Capriles, que no lo hizo, ¿no? Enrique Capriles, generalmente en política la biografía del candidato es muy importante, y si la biografía tiene un sentido épico y a través de esa biografía se pueden construir estas emociones positivas, es un relato a través del cual usted le llega a los votantes. Claro. La historia de Capriles, ¿cuál es? Que el abuelo llegó de los campos de concentración con una maleta vacía, entró a un país generoso como es nuestro país, y a partir de ahí progresó y construyó una familia. Es una historia de progreso en la cual él, sí, debía decir, es la que yo quiero que todos los venezolanos se repita. Ajá. Su biografía se transforma en un relato portador de una emotividad que puede llegar a los venezolanos, que es el caso de Obama. Fíjese que Obama le gana la presidencia a un héroe de guerra, un militar, que fue un héroe militar. Y Obama tiene un apellido islámico, sí. No nació en Estados Unidos, no. En Hawái, su padre es nigeriano, fue educado por su abuela. Es todo lo contrario de lo que es el establishment, pero era un gran, bueno, él transformó eso que pudiera parecer una debilidad en un elemento positivo, echó el cuento de su biografía y demostró cómo América o Estados Unidos es un país grande porque permite que una persona con esta característica haya podido ascender a la máxima cúspide, a la máxima posición de poder de un país como los Estados Unidos. ¿Qué se plantea la neuropolítica entonces? ¿Me preguntas? Sí. Bueno, precisamente utilizar la neuropolítica dice, bueno, vamos a analizar el cerebro de los votantes, cuáles son esas emociones positivas a través de las cuales podemos llegar a su cerebro y no a su corazón. Fíjate, generalmente esto es algo que es de sentido común, ¿no? Nuestras madres probablemente
Ese que antiguamente se decía, billete mata a galán, ¿no? O sea, la razón, el interés mata a la emoción. Okay. Sin embargo, me ibas a decir algo. Sí, bueno, quería que continuáramos con esta idea de qué se plantea la política en la otra parte. Continuamos aquí en su programa Contacto Universitario, hoy en compañía del profesor Nelson Acosta, quien es antropólogo y además tiene un doctorado en ciencias políticas, y también nos contó que acaba de sacar un libro a través de las publicaciones que hace el Nacional, ¿no es cierto, profesor? Sí, sobre el discurso político en Venezuela. Ok. En la parte anterior dejamos como entreabierta el final de la explicación de qué plantea la neuropolítica. Me gustaría que concluyera acerca de ¿Cómo esto. no? Con mucho gusto. Bueno, vamos a hacerlo a través de ilustrarlo a través de un ejemplo. La neuropolítica nos indica que en una campaña, por ejemplo, electoral, los programas políticos, las propuestas no son las más eficaces para transmitir el mensaje. El votante no vota por las propuestas, vota por la emoción que le pueda suscitar el candidato o el rostro del candidato o la publicidad del candidato. Es decir, la racionalidad en el mundo de la comunicación política juega un papel juega un papel, pero no tan importante como antiguamente se creía. El papel en la comunicación política, el papel lo tiene, el protagonismo lo tiene las emociones. Cómo suscitar aquellas emociones que emocionen, por así decirlo, al destinatario de nuestra comunicación. Entonces, la neuropolítica analiza los elementos sustantivos que nos permiten construir un relato que transforme al destinatario del relato en su interlocutor, que lo interpele. Es decir, un relato construido sobre la idea de voy a construir, voy a hacer, etcétera, no emociona. Entonces, claro, hay un conjunto de elementos. El gran comunicador que fue el presidente Chávez, porque lograba construir una conexión emotiva entre él y el destinatario de su comunicación. Claro, eso lo hizo en un contexto, claro, hay un contexto sobre el cual hay que trabajar. Otro elemento de la neuropolítica es la idea de los marcos. Nosotros pensamos y hablamos al interior de marcos cognitivos. Para uno cambiar una estructura política determinada, una estructura de comunicación determinada, tiene que cambiar el marco cognitivo. Un elemento, vamos a llamarlo metodológico, que se utiliza para esto, es decir, nunca hables con las palabras del adversario. Te voy a dar un ejemplo. En las elecciones pasadas, el candidato dijo, voy a hacer las misiones. Las misiones era una palabra que estaba asociada al marco cognitivo dentro del cual funcionaba la propuesta política y electoral del adversario político. Exacto. Al usted utilizar la palabra misión, solamente la palabra misión, no el concepto de misión, sino la palabra misión, estaba activando neurológicamente, cognitivamente, inconscientemente el marco del adversario. Uno de los elementos de dificultad política en el país es que casi gobierno y oposición hablan al interior de los mismos marcos cognitivos. ¿Cuál es el marco cognitivo sobre el cual se ha construido la discursividad política en Venezuela? La idea del Estado protector, que el Estado nos protege, el Estado nos asiste. La diferencia política entre este régimen, este socialismo y la democracia es que está exacerbado el marco cognitivo asociado a la idea de padre protector, padre que asiste y protege a la población, lo ha exacerbado al máximo por la condición nuestra de país petrolero. Fíjense que la crisis actual es que el padre protector no puede proteger. Sí. El padre que asiste no puede asistir. Bueno, este es el momento de que un grupo político alternativo produzca un discurso político, pero dentro de otro marco cognitivo, que no refuerce la idea del padre protector y a lo mejor el marco cognitivo sea el de un marco que refuerce los valores individualistas del individuo, ¿no? Del trabajo, de la responsabilidad,
del federalismo, ¿no? Porque la idea del padre protector como marco cognitivo está asociado al Estado centralista. Claro. El Estado... A una dependencia. No, el Estado asume la renta petrolera y los impuestos y entonces como buen padre, si te portas bien, te mando los recursos. Bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos las universidades? Pues las universidades, el problema presupuestario de las universidades, y es bien bueno que caigamos en ese tema, está enmarcado en eso, padre protector Estado, pórtense bien, les doy el presupuesto que les corresponde, ya sea a la institución o ya sea a los salarios universitarios. Fíjense que ese Estado no dice, no se pregunta sobre la productividad de las universidades, ni se pasea por esa idea. Un nuevo marco cognitivo debería plantear, bueno, denos la plata, pero heterologada. Vamos a ir hacia la heterologación salarial. Fíjense que hablamos de homologación, sí. Todos, eso forma parte del marco cognitivo socialista. Trabaje bien, trabaje mal, viva en San Carlos, viva en Caracas, que son situaciones geográficas totalmente distintas y más caras, todos ganamos igual. Y todos aceptamos eso. El nuevo marco cognitivo sería, bueno, el que tenga más conocimiento, que el trabaje más, gana más. El profesor que vive en Mérida no puede, en Mérida es una ciudad más cara que San Carlos o que San Fernando de Apure. Entonces esa idea de heterologación, que es contraria a la homologación, todavía no forma parte del discurso político universitario y bueno, y que tiene que ver con un discurso nuevo, un nuevo marco cognitivo asociado a la idea federal, porque lo que ha prevalecido en el país es ese, homologar, Estado protector, Estado que asista a la población y a cambio la población debe votar por el buen padre que es el Estado. Que es el que protege, exactamente. Conversamos acerca de lo que es las elecciones. Usted está haciendo referencia a ello. Cuando se hacen elecciones se incurren en muchas promesas o en muchas mentiras. ¿Usted diría que es la mentira un valor político? No, en ningún momento la mentira puede ser un valor ni político ni de ningún tipo, ¿no? Claro, ya en este otro tema de las promesas electorales, ¿no? Las promesas electorales ya están en el marco de la racionalidad, de la gestión, ¿no? Voy a hacer, voy a lograr, voy a acabar. Acuérdate que la neuropolítica, una de las aplicaciones de la neuropolítica es en las campañas electorales. Una cosa es la campaña electoral y otra cosa es la gestión, vamos a llamarle, de un programa de gobierno. Yo una vez estuve en una reunión de un comando de campaña y entonces hablaban de los programas y entonces el equipo tal hace el programa de educación, el equipo tal hace el programa de macroeconómico, el equipo tal hace el programa de relaciones exteriores. Yo le decía, bueno, los programas son cuando estás en el gobierno, pero previamente debes ganar las elecciones. Y los programas no ganan elecciones, porque el votante ni se ocupa de leer un programa. Nadie lee un programa, jamás. El votante lo interpela, es la capacidad del candidato de emocionarlo, ya sea por su gestualidad, ya sea porque se articula a esas emociones positivas que están articuladas a la cultura popular del venezolano, ya sea porque logra dotar a su propuesta emotiva la religiosidad popular. Acuérdense que el presidente Chávez logró articular una interrogación de elementos mágicos religiosos, ¿no? Desde la religión normal hasta los santeros, sí, etcétera, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas. Claro, él la puso al servicio de una emotividad negativa, porque una emotividad que dividía emocionalmente a los venezolanos en unos que eran reconocidos y otros que no eran reconocidos, pues. Recuerden que este país está dividido en dos sectores, básicamente, donde existe la política explícita del gobierno actual de no reconocer al otro, ¿no? Reconocer al otro es dotarlo de vamos a conversar. Bueno, claro. Es lo que pasa con los rectores de la Universidad Autónoma, no son reconocidos como autoridad legítima y no van a las mesas de negociaciones. Entonces, ahí hay un contexto, un marco cognitivo emotivo de emociones negativas. No son las emociones positivas que expresó, por ejemplo, Nelson Mandela, para hablar de un personaje tan importante que quizás los jóvenes valencianos no lo sepan, pero Nelson Mandela es doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue el primer doctorado honoris causa de los cientos que se le otorgaron a Nelson Mandela. El primero que se le otorgó en 1985 fue en la Universidad de Carabobo. ¿Y cuál fue el gran logro de Mandela? Bueno, manejar emotivamente las emociones
emociones positivas y lograr esa reconciliación de una sociedad que estaba, bueno, vivió en el apartheid, un hombre que salió sin odio, 26 años preso. Hay que verle la cara de estar 26 años preso en la prisión de Rhode Island, que fue una prisión bien dura, ¿no? Sin embargo, un hombre de una generosidad, se puso por delante, por encima de las circunstancias objetivas y las emociones negativas y le propuso un espacio de encuentro a su país que es el que ha logrado que Sudáfrica sea una de las potencias más importantes del mundo, ¿no? ¿Considera entonces usted que a través de la neuropolítica y de las emociones se puede influir en el elector? Claro, de las enseñanzas que nos proporciona la investigación en la neuropolítica, desde luego, es la única manera de influenciar en la conducta del elector. ¿Realmente la neuropolítica libera las ideas a las personas? ¿Considera usted que lo hace? Libera las ideas de la persona. Bueno, no, es decir, vuelvo y te repito, si entendemos que las ideas son un elemento componente racional y la neuropolítica nos enseña que el cerebro es básicamente emocional, lo que la política nos propone es meta esas ideas, encapsúlelas en unas emociones y podrá convencer al destinatario de su propuesta, ya sea política, ya sea amorosa, ya sea comercial, ya sea, porque esto se aplica en el marketing comercial. La publicidad lo que hace es emocionar para convencer, ¿no? Claro. Claro, ahí tenemos unos problemas que son de carácter ético, ¿no? Porque cuando uno dice esto, lo que está diciendo es que un relato comercial, político, literario, tiene que ser verosímil. Y la verosimilitud de un relato se construye al interior del relato mismo, ¿no? Entonces ahí, imagínense una frase como esta que dice, la pausa que refresca. Extraordinaria frase, ¿verdad? La pausa que refresca, ¿no? Entonces eso tiene aplicaciones sobre todo en el marketing. Acuérdense que hay un marketing político y un marketing electoral y hay un marketing emocional y un marketing comercial, pues. Claro. El mercadeo funciona alrededor de las emociones, no de las razones. Nadie compra un carro, cuando usted compra un carro, generalmente no hace un análisis de ingeniería automotriz, ¿no? Sino lo compra porque es un símbolo de prestigio, se siente más hombre, se siente más mujer. Se siente con más poder. En una época, hoy en día, con la situación económica, pues uno compra un carro si lo consigue, sí. el que sea. Por eso es que existe la expresión muy emotiva hoy en día, que dice, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que esto los tomáramos un poco para que conversáramos de lo que será el taller que se realizará mañana miércoles, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 en la Torre Escorpio, y que se denomina Emocionar para Convencer. ¿Qué van a tener allí los asistentes? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, mira, el taller es un taller corto de divulgación donde vamos a hacer un repaso, vamos a iniciar sobre por qué la filosofía política y las ciencias políticas en general durante muchas épocas pensaba que emoción y razón eran elementos mutuamente excluyentes y que había que expulsar las emociones y anclarse en las razones para generar teorías políticas o propuestas de carácter político. Vamos a ver cómo se produce un proceso mediante el cual se va derrotando esa posición en la filosofía política y llegamos allá a los avances de las neurociencias, específicamente. Vamos a hacer referencia de tres autores, tres neurocientíficos que han hecho investigación en este orden y han logrado dotar de evidencias empíricas y objetivas a esta idea que el cerebro es más emocional que racional. Y vamos a finalizar con la expresión empírica de esta propuesta, que sería el storytelling, es decir, narrar. Para tú convencer tienes que elaborar una narración, debes narrar, debes contar historias
una propuesta política que tenga una estructura narrativa apropiada y más convincente de aquella que no la tenga. Uno de los problemas que tenemos en la cultura política venezolana es que los políticos no narran historias, no transforman los elementos subjetivos sobre los cuales ellos quieren trabajar en estructuras de carácter narrativo, porque la narración, sí, eso que se llama narración, es la manera más eficaz y más sencilla para que las personas comprendan una determinada propuesta de carácter político. Okay. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos acompañó el profesor Nelson Acosta, quien nos comentaba acerca de lo que trata la neuropolítica, que va más allá de lo que es la racionalidad y es tomar en cuenta lo que son las emociones. La invitación es a que quienes estén interesados asistan el día de mañana, miércoles 26, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, al taller Emocionar para Convencer, donde el profesor Nelson Acosta va a estar dictándolo. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.